un gran honor para mí, como siempre, disponer de un espacio donde la audiencia o el público que hace parte del sector hospitalario pueda atender un poco todos los temas asociados al uso de la tecnología en la infraestructura hospitalaria. Para ello, el día de hoy, la temática que me llamó la atención de exponerle a la audiencia de Healthnology es cómo lograr la certificación o acreditación Joint Commission International con base en la automatización del hospital. Y realmente, para hablar de esto, pues es importantísimo que yo nombre al equipo de profesionales que está detrás de todo lo que nosotros hacemos en materia de la ruta JCI. La ruta JCI es la unidad de negocios de Energimet, donde nosotros nos compenetramos con muchísimas personas y muchos profesionales que son necesarios para articular y tener efectividad en todo lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos del hospital y lograr siempre mejorar la calidad de la atención de los pacientes. Para ello disponemos de la enfermera Claudia Blanco, especialista y asesora en Joint Commission International, la ingeniera Esmeralda Palomino y el ingeniero Enrique Ardila, quienes son ingenieros que estuvieron al frente de la gestión de infraestructura de instituciones tan reconocidas, en el caso Esmeralda, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y Enrique Ardila de la Clínica Marley. También es importantísimo hablar de los partners, y en estos momentos vamos a hablar de un partner clave para la ejecución de la ruta JCI, que es Schneider Electric. Con Schneider Electric contamos con el apoyo del ingeniero Marco Felicio. Él es el arquitecto de soluciones para Sudamérica de Schneider en el sector healthcare. Y con Marco tuvimos una experiencia extraordinaria, que es una visita guiada al Hospital Albert Einstein, que definitivamente es una de las instituciones más reconocidas en materia de la gestión y la automatización del hospital. También contamos con el apoyo del ingeniero Jerónimo Arrieta, quien es el especialista del segmento healthcare para Colombia en Schneider. Y por supuesto, yo, y detrás de mí, realmente hay un equipo fabuloso de profesionales de la ingeniería eléctrica, profesionales de la ingeniería de comunicaciones y redes, que nos permiten hoy tratar de llevar el mensaje a los hospitales de cómo la automatización puede ayudar muchísimo en la gestión de los procesos de calidad que se desarrollan en él. Ahora, para tratar como de orientar cuál es el sentido que tiene la ruta JCI, tenemos que comenzar explicando qué es la Joint Commission International. La Joint Commission International es el líder mundial en la acreditación de los servicios médicos, de la atención médica. También es un autor y evaluador de los estándares internacionales más rigurosos en materia de calidad y seguridad del paciente. Y la invitación es que si quieren saber un poco más de JCI, porque se escapa hoy en día del alcance que tienen en los hospitales, pues visiten la página directamente de la Joint Commission International para enterarse un poco más. Ahora, bueno, perfecto, es una acreditación en calidad, pero ¿por qué yo debería intentar ser JCI o por qué yo debería ser JCI? Pues en estos momentos y en cualquiera, digamos que la gestión o la mejora continua de los hospitales está basada en la mejora de los procesos, ¿sí? Pero en los momentos en los que digamos que la infraestructura hospitalaria o incluso el proceso asistencial atraviesa crisis naturales propias del sector salud, es cuando es más importante levantar la mano en las cosas o las acciones de mejora que deberíamos o podríamos aprender para mejorar, evidentemente, la atención en nuestros hospitales. Entonces, en primer lugar, el tema de JCI tiene que ver con el reconocimiento del hospital en materia de garantizarle a sus pacientes altos estándares de calidad en materia de seguridad del paciente. Algo importantísimo es que, como tiene mucho que ver con procesos y certificaciones, ayuda a la dirección a hacer una gestión organizacional efectiva. Otra cosa fabulosa que es muy importante en los momentos cuando nosotros queremos dar un paso adelante en las mejoras o en el alcance comercial que tienen las instituciones es hablar de la presión de mercado con operadores logísticos internacionales. Y por último, algo que también es muy deseado dentro de la industria es lograr fomentar el turismo médico. Esto se fundamenta en que la Joint Commission International es una acreditación que realmente le da un carácter de calidad a los ojos del mundo, por lo que el sistema de salud colombiano podría verse altamente beneficiado con la implementación y el logro de la certificación o de la acreditación en los hospitales hoy en día. Ahora, ¿qué habla JCI? Pues JCI persigue el hospital seguro, y el hospital seguro se fundamenta en un ciclo de 3 variables. La primera, sin duda, es la seguridad del paciente, pero de la mano con la seguridad del paciente y también un poco con el factor humano tenemos que tener en cuenta la seguridad de los colaboradores. Ahora, la seguridad de los pacientes y la seguridad de los colaboradores tiene mucho que ver con la infraestructura segura.
Y eso es de lo que venimos a hablar un poco hoy acá en materia de automatización de infraestructura. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la infraestructura segura que persigue el JCI? Lo primero es proteger la vida de los pacientes, los visitantes y los colaboradores que trabajan en el hospital. Lo segundo, sin duda, es proteger la inversión en el hospital, puesto que sabemos que los hospitales tienen un costo por metro cuadrado y un costo operacional altísimo, y es nuestro deber de la infraestructura garantizar que esa continuidad se garantice. Hablando de la continuidad, pues obviamente necesitamos preservar el funcionamiento del hospital, es decir, que este hospital pueda prestar el servicio de forma oportuna y efectiva. Y por último, hacer de los hospitales sean seguros y resilientes frente a riesgos futuros, como lo relacionado, por ejemplo, con el cambio climático. Ahora, ¿cómo se obtiene la acreditación JCI? Para obtener la acreditación JCI es importantísimo tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que la JCI se logra cumpliendo con unos estándares y unos elementos medibles que hacen parte de un manual aplicable al tipo de institución médica que sea el caso. Lo segundo es que para corroborar el cumplimiento de JCI se realiza una visita de inspección, en la cual está planificado un método llamado paciente trazador, donde se realizan una serie de entrevistas o inspecciones para valorar o para darle un puntaje sobre los criterios de evaluación del JCI. Esto es importantísimo porque se genera un indicador en porcentaje de cumplimiento de esos parámetros, donde superior al 90% cumple con los requisitos de la acreditación, entre un 50 y un 89% cumple parcialmente y un puntaje inferior al 49% definitivamente no cumple. Ahora, todo esto que estamos hablando se acumula como un embudo cuando hablamos de que para cumplir los requisitos de la acreditación Joint Commission International hay que tener presente que existen 13 grupos de estándares donde se tienen los focos principales. Los estándares centrados en el paciente y los estándares centrados en la gestión de la organización. Y que para el cumplimiento de esos estándares debe monitorizarse por medio de datos e indicadores que requieren ser objetivos para la toma de decisiones certeras. Ahora, esos indicadores deben idealmente estar automatizados porque tienen un papel protagónico en la gestión de los procesos y del riesgo, que es lo que vamos a hablar a continuación. Todos estos son los estándares centrados en el paciente y todos estos son los estándares centrados en la gestión de la organización. Puntualmente, cuando hablamos de automatización, debemos admitir que la automatización puede tener un efecto transversal en todos los estándares. Sin embargo, para efectos prácticos de lo que queremos ilustrar hoy en día, nos vamos a enfocar en el estándar FMS, que significa Facility Management and Safety, y que se traduce en castellano en gestión y seguridad de las instalaciones. Ahora, cuando hablamos del estándar FMS, de la forma en la que me voy a referir a continuación, pues obviamente hay que hablar de cuál es la intención del estándar FMS. Y la intención del estándar FMS es proporcionar instalaciones seguras, funcionales y de apoyo a los pacientes, las familias, el personal y los visitantes. Entonces, en esa medida, ¿cuáles son los 3 deberes de la organización? 1, mantener las condiciones seguras. 2, reducir y controlar los peligros y riesgos. Y 3, prevenir accidentes y lesiones dentro del hospital. Todos estos que están acá son los programas que hacen parte del estándar FMS y la verdad podría pasar muchísimo tiempo aquí exponiendo cómo la automatización puede incidir en cada uno de ellos para garantizar una mejor gestión de riesgo asociada a esos programas. Sin embargo, vamos a hablar un poco de cuál es el objetivo de la automatización del hospital. Y es que la automatización del hospital consiste en usar tecnología para realizar tareas con muy poca intervención humana. Hago un hincapié especial en el poca intervención humana porque cuando se trata de la infraestructura hospitalaria, como son cosas físicas, pues es imposible evitar notablemente que sea un profesional con una determinada expertise quien haga la gestión. Pero definitivamente sí podemos reducir el efecto que tiene el humano en la toma de decisiones o en el registro o el monitoreo de los hospitales. Ahora, cuando juntamos todo esto y nos proponemos alcanzar la acreditación JCI, hay que poner el foco en, uno, lo principal y la intención principal de Joint Commission es hacer una gestión efectiva de los riesgos que hacen parte natural del hospital y la automatización reduce el error humano. En ese sentido, ¿cómo lograr la acreditación JCI con base en la automatización del hospital? Entonces, JCI dice, mira, necesito que tú identifiques y gestiones los riesgos para lograr una infraestructura segura. Entonces, cuando hablan de esos riesgos, pues notablemente hay un marco normativo
que digamos que es el consenso de los profesionales que establece unas buenas prácticas, algunas de carácter optativo y otras de carácter obligatorio. Pero esas normas no son una apuesta al 100% de efectividad. Entonces, la aplicación de la norma tiene por sí unos factores de riesgo asociados a ella. Luego, obviamente, una vez que uno aplica la norma, pues no es perfecto, ¿cierto? Entonces, hay unos riesgos asociados a la infraestructura propia del proceso constructivo de la infraestructura. Y por último, hay una identificación asociada al riesgo de los procesos que se desarrollan en esa infraestructura. Una vez tenemos en cuenta los riesgos propios que quedan por fuera de las normas, los de la implementación y los de los procesos que ocurren ahí, podemos alcanzar unos parámetros de medición de la infraestructura segura que estamos persiguiendo para efecto de la acreditación. Entonces, es importantísimo que a partir de ahora nos enfoquemos en que si yo logro parametrizar los riesgos, me concentre en la gestión segura de esos riesgos. Entonces, cuando sumamos lo que pide la acreditación Joint Commission, por hablar de alguna acreditación, pero en realidad cualquier sistema de gestión de calidad en materia de atención médica, junto con la automatización, lo que nosotros pretendemos es apoyarnos en herramientas que generen datos objetivos para tres cosas. Uno, tomar decisiones preventivas. Dos, tomar las medidas correctivas. Y tercero, hacer atención efectiva de las emergencias. Para ello, recorrimos a la vieja escuela de la semaforización que nos permite identificar cómo pueden ser las medidas en cuanto a la gestión del riesgo. En cuanto a las decisiones preventivas, algo que tenemos que estar claro es cuál debería ser el rol que juegan los humanos o los profesionales y cuál es el rol que debe jugar la automatización. En materia del rol de los profesionales, hay que, digamos que, encerrarnos o tratar de restringir el poder de los humanos a definir cuáles son los indicadores de medición con relación al programa del estándar FMS. Y la automatización tiene que encargarse de reducir al máximo la intervención humana, facilitar el proceso documental y entregar resultados estadísticos para la toma de decisiones. Estos entregables hacen parte clave del éxito de una acreditación en calidad. Ahora, ¿cómo lo hace la automatización? Bueno, para lograrlo a través de la automatización, lo primero es que tenemos que parametrizar los indicadores en relación al riesgo. ¿Sí? Hay que identificar el riesgo, decidir un parámetro y decir el parámetro es normal entre este y este valor, lo cual nos permite programar las acciones preventivas en materia del parámetro. Ahora, ¿qué pasa si el indicador me indica que hay una desviación del parámetro con respecto a eso? Pues hay que alertar las desviaciones en indicadores en relación al parámetro normal y documentar los indicadores y los eventos asociados a ese riesgo. Entonces, a partir de aquí, yo voy a plantear unos flujogramas que nosotros hemos planteado en materia de la gestión del riesgo con base en automatización. El primer escenario, notablemente, es que el parámetro se encuentre bajo condiciones normales en el tiempo. Entonces, se mide el parámetro a través de un sistema automático que puede ser muy amplio porque llegaremos a ejemplos prácticos, ¿sí? Y mientras el indicador permanezca normal, pues obviamente yo ejecuto acciones preventivas en torno a esa gestión de riesgo. Ahora, ¿qué pasa si cuando yo mido el parámetro, el indicador está por fuera de lo que nosotros definimos humanamente como normal? Pues obviamente hay que disparar una alarma, hay que documentar la alarma en un sistema y que hay que activar un protocolo de medida correctiva. Ese protocolo de medida correctiva tiene que ver con planificar tres variables, que es las que constituyen las variables del triángulo de proyectos. Entonces, entramos a las medidas correctivas porque hubo una desviación en el indicador. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que definir tres cosas en torno al correctivo necesario. Uno, el alcance del correctivo. Dos, cuánto tiempo se va a tomar. Y tres, cuál es el costo del correctivo. Una vez que nosotros definimos esas tres características en torno al parámetro o en torno a la desviación, podemos definir el plan del nivel correctivo. Una estandarización general, aunque las variables siempre pueden ser imprecisas dependiendo del fenómeno, puede ser esta, ¿no? Si el tiempo es corto, el costo es bajo y el alcance es corto, eso se traduce en una acción de mejora sobre el sistema de gestión. Si el tiempo es medio, el costo es medio y el alcance es medio o moderado, entonces eso se constituye un plan de mejora. Y si el tiempo es largo, el costo es alto y el alcance es amplio, entonces eso se nos convierte en un correctivo del tipo proyecto. Ahora, ¿en qué consiste la acción de mejora? Pues la acción de mejora consiste en ejecutarla y documentar la acción de mejora porque es una actividad muy sencilla. De bajo costo, corta en el tiempo, corta en alcance.
Ahora, ¿qué pasa si entramos en un plan de mejora? Es un proceso que ya requiere, digamos que un proceso mucho más largo. Entonces hay que diseñar ese plan bajo la metodología PHBA. Planificar, hacer, verificar y actuar. Ejecutar ese plan PHBA y si el tema quedó solucionado, pues obviamente documentas la solución. Si no, te regresas al diseño del plan porque seguramente hay que hacer algún correctivo hasta tanto podamos cerrar el ciclo. Y por último, la fase de proyecto, cuando lo que nosotros tenemos es que plantear el proyecto y notablemente un proyecto requiere, sin duda, de la aprobación directiva en cuanto a los intereses, digamos, transversales que tiene la organización. Una vez ese proyecto es aprobado, pues obviamente se planifica, se ejecuta, se le hace un seguimiento y monitoreo pertinente y se mide el indicador durante la ejecución. Si queda solucionado, se documenta. Si no, volvemos a la fase de planificación hasta que quede subsanado. Y cuando ya el tema no es que se salió un indicador de lo normal, no estoy haciendo un mantenimiento preventivo y no estoy corrigiendo nada, ¿qué hacemos con estas cosas que pasan de forma súbita? Son las atenciones de emergencia. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta del alcance del personal o de los profesionales en materia de atenciones de emergencia? Primero, definir los parámetros de criticidad de esas alarmas, porque cuando todo es alarma, nada es urgente. Entonces, hay que caracterizar esas alarmas y darles un nivel de criticidad efectivo de forma que lo podamos gestionar de forma correcta. Y lo otro es definir el protocolo de acción ante la emergencia. Es mentira que hay una emergencia y nos vamos a sentar a planificar y bueno, vamos a hacer un plan mejora, eso no pasa. Tenemos que correr y para correr y ser efectivos en ese afán de solucionar la emergencia, pues tenemos que estar preparados para eso. Y hay unas herramientas propias de la automatización y un montón de cosas que podemos ahondar en eso, pero en términos generales es capacitar a las personas para hacer una correcta gestión de emergencia. Ahora, ¿cuál es el rol de la automatización? Bueno, esa automatización en caso de emergencia debe emitir las alarmas de forma oportuna y efectiva y constituir un sistema de información que permita documentar, 1, las características de la alarma y 2, cuál es el criterio de resolución de esa alarma, cuál es el paso a seguir en torno a la emergencia y ejecutar un protocolo de medida correctiva siendo el caso. Ahora, suena más bonito los filogramas, divinos, ¿verdad? Entonces vamos a recurrir a algunos ejemplos prácticos que nosotros hemos planteado para ver cómo la automatización nos puede ayudar en esto. Para hablar de cómo esto sucede, pues nosotros tenemos que hablar netamente de nuestro aliado principal en materia de herramientas de automatización, que es Schneider Electric. Y nosotros para hacer esto hoy en día en las instituciones a las que atendemos recurrimos a estos 3 señores. Al Power Monitoring Expert, como el software que nos permite hacer un monitoreo de gestión efectiva de la energía. Recurrimos al EcoStructure Building Operation, que es el software que permite lograr la automatización de los edificios cuando el alcance es mucho más amplio que el de la simple y mera electricidad. Y para la gestión de los activos recurrimos a EcoStructure Facility Expert. Esta suite de soluciones nos permite integrar y articular esos objetivos dependiendo de qué es lo que esté pasando en el hospital, hacer una trazabilidad efectiva para lograr la documentación de ese famoso proceso de acreditación Joint Commission, que es al que tanto hoy en día los hospitales le temen. Y hablando de eso, yo no creo netamente que sea temor. Hemos de alguna manera, nos hemos hecho amigos de la gestión documental desmembrada o inconexa entre sí. Y nos hemos hecho amigos de un montón de formularios que están llenos no solamente de los riesgos propios de la infraestructura, sino del profundo error humano que cometemos todos los profesionales. A través de estas herramientas, siento que cada día hacemos mejor una gestión de riesgo de cara a lo que resolvemos en el día a día. Entonces, para hablar de algo que para mí es muy familiar y cuya implementación, con cuya implementación me siento muy satisfecha, es hacer un tema de gestión de riesgo en materia de salas de cirugía. Esto que ustedes ven a la izquierda es digamos que una visual de cuáles pueden ser los parámetros de interés que monitoreamos a través de sensores en una sala de cirugía. Y este de aquí es otro elemento súper importante en materia de esta gestión de riesgos, porque si bien esto se monitorea y esta información debe estar de forma efectiva y oportuna en manos de los equipos de administración o de mantenimiento de infraestructura, también es importantísimo la fase de capacitación o de gestión del riesgo con el personal asistencial que hace uso de esta sala de cirugía. Y en este caso, la integración de esos sensores con este software, que es el EcoStructure Building Operation, y de este panel de integración del fabricante Render,
permite manejar ambas cosas. Ahora, cuando nosotros hacemos un zoom un poco más detallado de cuáles son los parámetros de infraestructura en materia de riesgos de una sala de cirugía, nosotros para efectos de esto lo dividimos en tres. Uno de ellos es los parámetros asociados a las condiciones del aire. Porque las condiciones del aire, tratándose de un ambiente controlado, son clave para manejar el riesgo de infecciones dentro de una sala de cirugía. Hay unas variables que son claves, por ejemplo, la temperatura, la humedad, el número de cambios y la presión, el estatus de presión de la sala. Con respecto a la presión vamos a hablar más adelante, pero yo creo que si nosotros logramos hacer esto, digamos que podríamos mejorar muchísimo la relación de infraestructura con infectología de los hospitales en materia de la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, eso para hablar del aire. Con respecto a la electricidad. Con respecto a la electricidad hay unas variables que son naturales para todos los que hacemos la vida en salud, ¿no? Lo primero es el estatus de la fuente de energía. En este caso, normal, es decir, estamos funcionando con energía de la calle, todo está funcionando perfecto. En caso de que esto falle, el estatus del UPS que administra energía a la sala de cirugía se encuentra en estado saludable. Fíjense que este es el indicador. Y por último, hay unos que en los que yo me voy a enfocar en este momento, que son unos que se esconden, pero que en materia eléctrica son uno de los factores de riesgo más importantes en materia de seguridad del paciente, que son las fallas de aislamiento y la carga del transformador de aislamiento. Estas son las condiciones eléctricas. Y esto, por supuesto, hay unas condiciones propias al suministro de gases medicinales dentro de la sala. Ahora, para hablar del detalle, que podamos todos entender un poco la intención de la automatización en materia de la gestión de este riesgo, tenemos que hablar sin duda de este señor. Este señor se llama tablero de aislamiento. Un tablero de aislamiento es un tablero eléctrico especial que se usa en salas de cirugía. Resulta que este tablero de aislamiento tiene varios componentes. Tiene el componente del transformador, que es una trampa eléctrica para evitar que la corriente pase a través del paciente. Tenemos el módulo de localización de falla, que le permite en otras funciones ser efectivos con la atención de emergencia dentro de la sala. Obviamente, unos interruptores de rápido caso en caso de falla, que son los que llevan la corriente hasta los equipos médicos, y un señor clave en entender la gestión del riesgo asociada a las fallas de aislamiento, que es el monitor de aislamiento de línea. Resulta que en una sala de cirugía, este tablerito tiene la importante tarea de impedir que la corriente pase a través del paciente, ¿sí? Hace un camino perfecto en el que va al tomacorriente, del tomacorriente llega el equipo médico y el paciente que está estratégicamente puesto a tierra, pues a través de este dispositivo se evita que el camino de retorno de la corriente sea a través del paciente. Pero el señor tecnológico que es capaz de decir que eso es verdad o que es mentira es este señor, el monitor de aislamiento de línea. ¿Qué pasa? Hoy en día en las instituciones no automatizadas, cuando este señor se dispara, normativamente emite una alarma sonora y una alarma visible. La alarma sonora es silenciable, la alarma visible no. Por lo que termina pasando es que una vez este señor se dispara y este paciente entra en condición de riesgo eléctrico, termina haciendo una llamada, silenciando la alarma por supuesto, porque el médico no puede operar con ese ruido, silenciando la alarma y haciendo una llamada al departamento de infraestructura diciéndole, oiga, esto está pitando, ¿qué hacemos? Hoy en día la propuesta es diferente. Lo que nosotros debemos hacer es, sin duda, tener esto que es de carácter normativo. Pero como ahorita hablaba de ingeniería social, pues todos sabemos que la gestión de los activos del hospital en manos del personal asistencial no siempre disponen con claro entendimiento de esta información para la toma de decisiones en estado de emergencia. ¿Qué es lo que toca hacer? Pues comunicar esta alarma, ¿sí? Comunicar esta alarma a este integrador y ese integrador subirlo al sistema de gestión de información o al sistema de monitoreo que es PME. Entonces, para efectos del ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de proceso Joint Commission, ¿ok? Entonces, vamos a identificar el riesgo. Entonces, el riesgo asociado a este proceso es la electrocución, quemadura, microshock o macroshock del paciente por causas eléctricas. Vamos a definir un parámetro. El parámetro que vamos a estudiar para la evaluación de este riesgo es la corriente de fuga. Y vamos a definir un indicador. Ese indicador es, esto es normal si la corriente de fuga es menor o igual a 5 miliamperios, que es una magnitud normativa, y es mayor a 5 miliamperios, se considera falla. ¿Ok?
¿Qué hacemos en un escenario de indicador normal? Lo que debemos hacer en un escenario de indicador normal es medir permanentemente el parámetro corriente de fuga. El monitor de aislamiento de línea me va a decir, sí, todo bien, la corriente de fuga está menor o igual a 5 miliamperios, y bajo esta condición se ejecuta de forma normal el mantenimiento del tablero bajo parámetros, por ejemplo, no sé, la NFPA 99, que tiene una muy buena gestión en cuanto al mantenimiento para la gestión de riesgos. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si la corriente de fuga como medición de parámetros supera este umbral? ¿Qué debo hacer? Lo primero es disparar la alarma, pero la alarma no se puede quedar ahí locativa, la alarma tiene que ser efectiva. Entonces, esa alarma tiene que llegar efectivamente al sistema de gestión de la infraestructura y generar un log en el sistema. Es clave lo del log, porque esto es un riesgo claro en la infraestructura. Pero si no hay ningún software que sea capaz de decir a las 10:58 se disparó la alarma de esta magnitud, no hay manera efectiva de hacer una trazabilidad de ese parámetro de riesgo. Entonces es clave hacer ese log. Y luego hacer una notificación. Hoy en día ese software le permite que la alarma llegue de forma efectiva y oportuna al bolsillo, al celular del gestor de mantenimiento de la infraestructura. Si tú consultas el software desde el exterior de la sala, vas a encontrar incluso dónde está la falla. Y eso reduce cuantiosamente los tiempos de atención ante emergencias que tenemos en este tipo de sistemas. Ahora, una vez que ya yo lo vi en el sistema y notifiqué de forma efectiva, hay que pasar a nuestro protocolo de medida correctiva. En nuestro protocolo de medida correctiva, pues obviamente hay varios escenarios posibles, ¿no? Hay que definir cuál es el alcance del correctivo, hay que definir cuánto tiempo se toma ejecutarlo y hay que definir el costo de ese correctivo y con eso definir eso. Para efectos de ejercicio, a mí se me ocurrió plantear tres escenarios diferentes. Uno, donde el tiempo es corto, el costo es bajo y el alcance es corto. Por ejemplo, que por efectos que desconocemos haya un contacto suelto en el tablero. Y ese contacto suelto está generando un falso positivo que genera otra condición de riesgo distinta a la de la fuga en el paciente. Pero ahí está, emitiendo una alarma. El segundo escenario, este escenario nos lleva directamente a una acción de mejora. El segundo escenario es el tiempo medio, costo medio y alcance medio. Por ejemplo, hice las pruebas propias del protocolo y el monitor de aislamiento dio un falso positivo. Es decir, está alarmado sin condición real de falla. En ese caso hay que hacer un plan de mejora. Y en el último es que, por ejemplo, de verdad haya un conductor de circuito deteriorado que represente una condición real de infraestructura asociada al cableado eléctrico que va del tablero a la torre donde está conectado el equipo. En ese caso es un proyecto. Entonces, para efectos del diagnóstico profesional de la acción de mejora, pues lo que hay que hacer es, muy ágilmente, hacer un retorqueo del circuito, pero en el software donde se disparó la alarma hay que hacer un log que diga, esta alarma no se puede borrar hasta que alguien escriba un comentario que diga qué fue lo que se hizo. Entonces ahí uno escribe, se retorqueó el circuito 4 de la sala debido a esta falla. Esto ya constituye un sistema de información que tenemos que tener a la mano para la acreditación JCI. Ahora, ¿qué pasa respecto a nuestro plan de mejora? Pues lo que pasa es que nosotros vamos a decir, oye, mira, en cuanto al diseñar el plan de mejora del PHBA, yo hice una prueba de aislamiento. Y la prueba de aislamiento me dice que la infraestructura está bien. Entonces, vamos a hacer una prueba, reemplazamos el monitor, hacemos otra prueba de aislamiento y si queda solucionado, hacemos una prueba y todo bien. Si no, en el mismo log decimos, ven, reemplacé el equipo y quedó chévere. Y por último, el proyecto, que es un proceso larguísimo. Por ejemplo, el recableado de un circuito implica coordinación con el servicio, cierre de la sala, los procesantes, reprogramación de cirugía, un montón de cosas. Entonces, este proceso larguísimo se plantea a través de un proyecto donde ni siquiera el costo del cableado, sino el lucro cesante. Logramos todo lo que tiene que ver con la automatización de este riesgo. Este ejemplo aplica muchísimas cosas, por ejemplo, a la gestión de riesgo de contagio en relación al manejo de los parámetros propios de los diferenciales de presión con pacientes infectocontagiosos o con pacientes inmunosuprimidos. También podemos aplicar esto, por ejemplo, al control de variables asociado a una habitación de hospitalización, donde nosotros también podemos establecer unos parámetros y medirlos y funcionar de forma efectiva. Para concluir, yo creo que garantizar el hospital seguro que propone JCI tiene que ver con la gestión de riesgos.
Pero hay un problema, que el riesgo en procesos netamente humanos lo que hace es poner un exponencial de falla. Por eso es clave que la tecnología haga parte natural de la infraestructura hospitalaria. Y por otra parte, es que la meta es que la tecnología y los sistemas de información nos permitan, uno, identificar el riesgo para tomar acción, que no nos cuenten qué pasó, que podamos verlo. Y dos, documentarlo de forma efectiva, porque si no, terminamos llenos con un montón de papeles de veracidad dudosa a la hora de certificar. Cuando planteamos este escenario, los sistemas de información son nuestros principales aliados en la generación efectiva de la documentación asociada a cualquier acreditación en calidad. Una vez que nosotros sumamos estos parámetros, lo que logramos es un cumplimiento exitoso de la acreditación JCI. Muchísimas gracias.